Mi hermana Gabriela se puso de pie durante mi cena de cumpleaños número 30, golpeando su copa con una cucharilla para llamar la atención de todos. Con una sonrisa triunfante que nunca olvidaré, miró directamente a mis ojos y anunció: «Tengo una noticia maravillosa que compartir en esta ocasión tan especial. Roberto y yo vamos a tener un bebé. Estoy embarazada de 3 meses». Su mano se deslizó hasta su vientre mientras mis padres jadeaban sorprendidos. Roberto, mi esposo de 5 años, mantuvo la mirada fija en su plato, incapaz de enfrentarme. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Todos los ojos se volvieron hacia mí, esperando lágrimas, gritos o que me derrumbara. En cambio, sonreí tranquilamente, levanté mi copa de vino y dije con voz clara: «¡Qué revelación tan interesante, Gabriela! Permíteme hacer un brindis también». Mi padre comenzó a ponerse de pie para detenerme, pero mi madre lo sujetó del brazo. La sonrisa triunfante de Gabriela vaciló ligeramente cuando saqué un sobre del bolsillo de mi vestido. Por la paternidad y por la imposibilidad médica de que Roberto sea el padre de ese niño, aquí tengo los resultados de su prueba de fertilidad del mes pasado. Mi querido esposo es completamente estéril desde nacimiento. Soy Carmen Valdés, y hasta esa noche había creído que mi vida era perfecta. Roberto y yo nos conocimos en la universidad cuando estudiábamos administración. Él era encantador, ambicioso y parecía adorarme. Nos casamos jóvenes, a los 25 años, y comenzamos a construir nuestras carreras. La traición que enfrenté no fue solo la infidelidad de mi esposo, sino la participación de mi hermana menor, Gabriela, quien siempre había vivido a mi sombra, compitiendo por la atención de nuestros padres y, aparentemente, por todo lo que yo tenía. Durante años había soportado sus pequeños comentarios venenosos, sus intentos de minimizar mis logros, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos como para involucrarse con mi esposo y planear esta humillación pública en mi propia celebración. 3 meses antes de esa fatídica cena de cumpleaños, Roberto y yo habíamos comenzado a intentar tener un bebé. Después de varios intentos sin éxito, sugerí que ambos nos hiciéramos pruebas de fertilidad. Los resultados llegaron una semana antes de mi cumpleaños. Roberto había nacido con una condición que lo hacía incapaz de producir espermatozoides viables. Estaba devastado, y yo pasé días consolándolo, asegurándole que podríamos explorar otras opciones como la adopción o donantes. Nunca mencioné los resultados a nadie, ni siquiera a mis padres, respetando la privacidad de Roberto mientras procesábamos esta noticia juntos. Lo que no sabía era que mientras yo planificaba nuestro futuro, él estaba traicionándome con mi propia hermana, y aparentemente, ella estaba embarazada de otro hombre mientras intentaba hacerme creer que el bebé era de mi esposo. La revelación que estaba a punto de hacer cambiaría nuestras vidas para siempre. Mientras sostenía el sobre con los resultados médicos en mi mano, observé cómo la sangre abandonaba el rostro de Roberto. Gabriela, sin embargo, mantenía su expresión desafiante, como si no creyera lo que estaba escuchando. «Estás mintiendo», espetó Gabriela, su voz temblando ligeramente. «Solo estás celosa porque finalmente voy a tener algo que tú no puedes tener». Con calma, extraje los documentos del sobre y los deslicé por la mesa. «Azoospermia congénita», leí en voz alta. «Condición permanente e irreversible. 0 posibilidad de concepción natural». Miré directamente a mi hermana. «Entonces, Gabriela, ¿quién es realmente el padre de tu hijo? Porque ciertamente no es Roberto». Y ni no. Mi madre tomó los documentos con manos temblorosas, mientras mi padre permanecía paralizado en su asiento. Roberto finalmente levantó la mirada, sus ojos suplicantes. «Carmen, ¿podemos hablar de esto en privado, por favor?», murmuró, intentando controlar la situación. ¿Privado? Mi risa resonó en el comedor de mis padres. ¿Como tu aventura con mi hermana? ¿O planeaban hacer pública esta traición en mi cumpleaños, pero mantener privado el hecho de que has estado engañándome con Gabriela durante? ¿Cuánto tiempo exactamente? El rostro de Gabriela se transformó en una máscara de pánico. «No es lo que piensas», balbuceó, mirando a Roberto en busca de apoyo. «Entonces ilumíname», respondí, sorprendida por mi propia calma, porque desde donde estoy sentada, parece que mi esposo y mi hermana han estado viéndose a mis espaldas, y ahora ella está embarazada de otro hombre pero intentando pasar al bebé como de Roberto. Bastante retorcido, incluso para ti, Gabriela. La tensión en la habitación era palpable. Mi madre comenzó a llorar silenciosamente mientras mi padre finalmente encontró su voz. «¿Es esto cierto?», preguntó,
dirigiéndose a Roberto y Gabriela. ¿Han estado engañando a Carmen? ¿Y este embarazo? ¿De quién es este niño, Gabriela? Roberto intentó levantarse, pero yo coloqué una mano firme sobre su hombro, manteniéndolo en su asiento. No, quédate, dije con firmeza. Quiero escuchar cómo explican esto frente a todos. Ya que eligieron hacer su anuncio en público, resolvamos esto en público también. Gabriela comenzó a sollozar, lágrimas perfectamente cronometradas rodando por sus mejillas. Solo queríamos ser felices, gimió, como si ella fuera la víctima. Nos enamoramos, Carmen. No pudimos evitarlo. ¿Y el embarazo? Insistí, ignorando su intento de ganar simpatía. ¿De quién es realmente? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Roberto miró a Gabriela con confusión genuina, y en ese momento supe que él tampoco tenía idea de quién era el padre del bebé. No lo sabe, murmuré, la revelación golpeándome como una bofetada. Dios mío, ni siquiera Roberto sabe quién es el padre. Mi madre se puso de pie abruptamente. Creo que es suficiente por esta noche, declaró, su voz temblorosa pero decidida. Carmen, lo siento mucho por todo esto. Roberto, creo que deberías irte. Gabriela, tú y yo tendremos una larga conversación después. Miré alrededor de la mesa, a las caras conmocionadas de los pocos amigos y familiares que habían venido a celebrar mi cumpleaños. Sentí una extraña mezcla de humillación y liberación. Mi matrimonio acababa de implodir espectacularmente frente a todos, pero al menos la verdad había salido a la luz. Me voy, anuncié, poniéndome de pie y recogiendo mi bolso. Pero antes de irme, quiero que sepan algo. Descubrí su aventura hace 3 semanas. Todas las miradas se volvieron hacia mí nuevamente. Las llamadas a medianoche, los viajes de negocios repentinos, los mensajes que escondías. No soy estúpida, Roberto. Solo estaba esperando el momento adecuado para confrontarte. Nunca imaginé que serías tan cobarde como para dejar que Gabriela hiciera el trabajo sucio por ti, y en mi cumpleaños nada menos. Tomé mi copa nuevamente y la levanté en un último brindis. Por los nuevos comienzos, dije, antes de beber el último sorbo. Y por cierto, Roberto, ya he hablado con un abogado. Los papeles del divorcio llegarán mañana a tu oficina. Que tengan una buena noche. Con eso, me dirigí hacia la puerta, la cabeza en alto a pesar de que mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Lo que ninguno de ellos sabía era que mi venganza apenas comenzaba, porque mientras ellos planeaban su pequeña humillación pública, yo había estado ocupada descubriendo exactamente cuán profunda era su traición y preparando mi respuesta. Las siguientes semanas pasaron como en una pesadilla. Me instalé temporalmente en un pequeño apartamento que había alquilado con anticipación, consciente de que tendría que salir de nuestra casa compartida. Mi abogado, Lucas Moreno, era un tiburón con traje que me había recomendado una colega del trabajo. «Tienes suerte», me dijo durante nuestra primera reunión. «El hecho de que Roberto haya estado involucrado con tu hermana y que tengamos pruebas nos da una ventaja significativa en el divorcio». No me sentía particularmente afortunada mientras empacaba mis pertenencias bajo la mirada vigilante de Roberto. Había regresado a la casa para recoger el resto de mis cosas, acompañada por mi amiga Diana y mi primo Alejandro, sabiendo que necesitaría testigos. «Carmen, necesitamos hablar», insistió Roberto, siguiéndome por la casa mientras yo metía ropa en maletas. «Todo esto es un malentendido». ¿Un malentendido? Me detuve y lo miré fijamente. ¿Acostarte con mi hermana es un malentendido? ¿Permitir que anunciara un embarazo falsamente atribuido a ti durante mi cumpleaños es un malentendido? Eres más patético de lo que pensaba. «No es tan simple», protestó, bajando la voz para que Diana y Alejandro no pudieran oír desde la habitación contigua. «Gabriela está complicada. Ella me sedujo, me manipuló. Nunca quise hacerte daño». Sentí una risa amarga subiendo por mi garganta. «¿Te sedujo? ¿Te manipuló? ¿Qué eres, un adolescente sin capacidad de decisión? Eres un adulto, Roberto. Tomaste tus decisiones. Ahora vive con ellas». Mientras empacaba los marcos de fotos de mi mesita de noche, encontré nuestra foto de boda. Nos veíamos tan felices, tan llenos de esperanza para el futuro. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? La ira y el dolor se mezclaban en mi pecho, formando un nudo que amenazaba con ahogarme. «¿Y qué hay del embarazo?», pregunté, mirándolo directamente a los ojos. «¿Sabías que ella planeaba anunciar que estaba embarazada de ti?».
Roberto palideció visiblemente. No sabía nada sobre un embarazo. Te lo juro, Carmen. Cuando ella lo anunció fue tan sorpresa para mí como para ti. ¿Pero sabías que eras estéril? Insistí, apretando el marco de fotos con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Desvió la mirada. Sí, pero no sabía cómo decírtelo. Tenía miedo de que me dejaras si supieras que nunca podría darte hijos. Te equivocas, respondí, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar, pero negándome a darle la satisfacción de verme llorar. No te habría dejado por ser estéril. Te estoy dejando por ser un mentiroso y un traidor. Tiré la foto de boda a la basura y continué empacando. Roberto me siguió como un cachorro perdido, alternando entre disculpas y justificaciones que sonaban cada vez más huecas. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Dije finalmente, cerrando la última maleta. Que mientras yo te consolaba por los resultados de tu prueba de fertilidad, tú estabas acostándote con mi hermana. Probablemente te reías de mí a mis espaldas, pensando en lo estúpida que era. Nunca, protestó, intentando tomar mi mano. Nunca me reí de ti. Te amaba, te amo. Aparté su mano como si su toque me quemara. El amor no traiciona, Roberto. El amor no humilla. Lo que tú sientes no es amor, es posesión. Y ya no te pertenezco. Esa noche, después de instalarme en mi nuevo apartamento temporal, recibí una llamada de mi madre. Su voz sonaba cansada, derrotada. Carmen, hija, comenzó, vacilante. Sé que estás pasando por un momento terrible, pero necesito preguntarte algo. ¿Has hablado con Gabriela desde lo que pasó? No, respondí secamente. Y no tengo intención de hacerlo. Mi madre suspiró profundamente. Está devastada, Carmen. No ha salido de su habitación en días. Tu padre y yo estamos muy preocupados. Sentí que la rabia bullía dentro de mí. ¿Devastada? ¿Ella está devastada? ¿Qué hay de mí, mamá? ¿Alguien está preocupado por cómo me siento yo después de que mi hermana y mi esposo me traicionaran de la peor manera posible? Por supuesto que estamos preocupados por ti, protestó mi madre débilmente. Pero eres fuerte, Carmen. Siempre lo has sido. Gabriela es más. Frágil. Y ahí estaba. La misma dinámica de siempre. Gabriela, la hermana menor, la frágil, la que necesitaba protección. Yo, la mayor, la fuerte, la que podía soportarlo todo. Incluso ahora, cuando yo era la víctima, se esperaba que fuera comprensiva, que perdonara, que me hiciera a un lado para que todos pudieran concentrarse en el drama de Gabriela. No puedo creer lo que estoy escuchando, dije, mi voz temblando de ira. ¿Estás defendiéndola? ¿Después de lo que hizo? No estoy defendiéndola, respondió mi madre rápidamente. Lo que hizo es inexcusable, pero es tu hermana, Carmen, y está embarazada. ¿Y? ¿Eso la absuelve de toda responsabilidad? ¿El hecho de que esté embarazada de algún hombre desconocido mientras intentaba hacerme creer que era de mi esposo la convierte en algún tipo de víctima? El silencio al otro lado de la línea me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi madre, a pesar de sus palabras, estaba más preocupada por Gabriela que por mí. Siempre había sido así. Mamá, necesito tiempo, dije finalmente, intentando mantener la compostura. No puedo lidiar con Gabriela ahora mismo, y francamente tampoco puedo lidiar contigo si vas a seguir poniéndola a ella primero, incluso en esta situación. Carmen, ¿no es justo? ¿Justo? La interrumpí. ¿Quieres hablar de justicia? Mi esposo me engañó con mi hermana. Ella intentó humillarme públicamente en mi propio cumpleaños. ¿Y tú me llamas para decirme que está devastada? No, mamá, no es justo. Colgué antes de que pudiera responder, las manos temblándome de rabia. Me serví una copa de vino y me senté en el pequeño balcón de mi apartamento temporal, mirando las luces de la ciudad mientras las lágrimas que había estado conteniendo finalmente corrían libremente por mis mejillas. A la mañana siguiente, me desperté con un propósito renovado. Durante demasiado tiempo había sido la buena hija, la que cedía, la que perdonaba, la que soportaba, pero ya no más. Era hora de defender mi dignidad, de luchar por lo que me correspondía, de hacer que Roberto y Gabriela enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Mi primera parada fue la oficina de Lucas, mi abogado. Le entregué una memoria USB que había preparado cuidadosamente. ¿Qué es esto?, preguntó, conectándola a su computadora. Evidencia, respondí simplemente. Correos electrónicos, mensajes de texto, registros bancarios, todo lo que necesitas para demostrar que Roberto ha estado desviando fondos de nuestra cuenta conjunta a una cuenta secreta durante los últimos 6 meses. Lucas silbó bajo mientras revisaba los archivos. Esto es oro puro, Carmen. ¿Cómo conseguiste todo esto? Sonreí sin humor. Roberto siempre fue descuidado con sus contraseñas, y yo siempre fui más observadora de lo que él creía. No le mencioné a Lucas que había descubierto la aventura de Roberto con Gabriela mucho antes de la fatídica cena de cumpleaños.
No le dije que había instalado un software de monitoreo en la computadora de Roberto después de encontrar un mensaje sospechoso. No le conté sobre las noches que pasé siguiéndolos, fotografiando sus encuentros secretos, recopilando pruebas meticulosamente mientras mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Con esto, continuó Lucas, podemos argumentar que hubo malversación de bienes gananciales. Además de la infidelidad, esto nos da una posición muy fuerte para negociar. No quiero negociar, respondí con firmeza. Quiero lo que me corresponde. Cada centavo. Lucas me miró con una mezcla de admiración y cautela. Carmen, entiendo tu ira. Pero en estos casos, a veces es mejor llegar a un acuerdo que prolongar el proceso. Piénsalo como una inversión en tu paz mental. Mi paz mental volverá cuando se haga justicia, insistí. Roberto no solo me traicionó emocionalmente, también intentó robarme financieramente. No voy a conformarme con menos de lo que merezco. Mientras salía de la oficina de Lucas, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, sentí que mi estómago se revolvía. Carmen, necesitamos hablar. Por favor, es importante. Javier. Javier. El nombre me golpeó como un puñetazo. Javier Méndez, el exnovio de Gabriela, con quien había tenido una relación turbulenta durante años antes de que finalmente terminaran, o eso creíamos todos, hace aproximadamente un año. El mismo periodo en que, según mis cálculos, Gabriela habría concebido al bebé que ahora llevaba. ¿Podría ser Javier el padre del bebé? ¿Y por qué me contactaba a mí ahora? Dudé antes de responder. Parte de mí quería ignorar el mensaje, cortar todo contacto con cualquier persona relacionada con Gabriela. Pero otra parte, la parte que aún buscaba respuestas, la parte que necesitaba entender cómo mi vida se había desmoronado tan espectacularmente, me empujó a contestar. ¿De qué quieres hablar? La respuesta llegó casi inmediatamente. Sobre Gabriela, sobre el bebé. Creo que soy el padre. Mi corazón dio un vuelco. Por supuesto. Todo comenzaba a encajar. ¿Qué te hace pensar eso? Respondí, intentando mantener la conversación neutral. Estuvimos juntos hace unos meses. Fue solo una vez, una recaída. Después me dijo que había sido un error, que estaba enamorada de alguien más. No supe nada más hasta que un amigo común me contó sobre su anuncio en tu fiesta. Las fechas coinciden, Carmen. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Si Javier era el padre, ¿por qué Gabriela había intentado hacer pasar el bebé como de Roberto? ¿Era simplemente para lastimarme? ¿O había algo más en juego? ¿Por qué me contactas a mí y no a ella? Lo he intentado. No responde mis llamadas, ni mis mensajes. Tus padres me bloquearon. Estoy desesperado, Carmen. Si ese bebé es mío, tengo derecho a saberlo. Respiré profundamente, considerando mis opciones. Javier nunca me había caído particularmente bien. Su relación con Gabriela había sido tóxica en el mejor de los casos. Pero si realmente era el padre del bebé, tenía razón. Merecía saberlo. Nos vemos en 1 hora. La cafetería Mirador en el centro. Ven solo. Mientras me preparaba para encontrarme con Javier, recibí otra llamada, esta vez de Roberto. Dejé que fuera al buzón de voz. No tenía energía para lidiar con sus excusas ahora. El mensaje que dejó, sin embargo, me dejó helada. Carmen, sé que no quieres hablar conmigo, y lo entiendo. Pero necesitas saber algo sobre Gabriela. Está planeando algo peligroso, para ella, para el bebé. Por favor, llámame. Un escalofrío recorrió mi espalda. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de la traición, el engaño y la humillación, no podía ignorar una advertencia así, especialmente si involucraba a un bebé inocente. Llamé a Roberto de inmediato. ¿Qué quieres decir con algo peligroso? Exigí sin preámbulos. Carmen, gracias por llamar. Su voz sonaba genuinamente aliviada. Gabriela vino a verme esta mañana. Estaba diferente, frenética. Dijo que había encontrado una forma de arreglar todo, que haría que tú y tus padres la perdonaran. ¿Y qué significa eso exactamente? No estoy seguro, pero mencionó algo sobre si no puede tener al bebé, nadie lo tendrá. Carmen, creo que está considerando hacer algo drástico. Sentí que mi sangre se helaba. Gabriela siempre había sido emocionalmente inestable, propensa a gestos dramáticos para llamar la atención, pero esto sonaba más serio. ¿Has hablado con mis padres? Lo intenté. Tu madre insiste en que Gabriela solo está pasando por una fase, que está procesando todo lo que ha pasado. Tu padre ni siquiera quiso hablar conmigo. Maldije en voz baja. La tendencia de mis padres a minimizar los problemas de Gabriela, a excusar su comportamiento, podría tener consecuencias desastrosas esta vez.
Voy a encontrarme con Javier Méndez en media hora. Le dije a Roberto. Cree que es el padre del bebé. ¿Javier? La sorpresa en la voz de Roberto era evidente. Pensé que ellos habían terminado hace tiempo. Aparentemente no del todo. Mira, no confío en ti, y ciertamente no confío en Gabriela. Pero si lo que dices es cierto, si realmente está considerando hacerse daño a sí misma o al bebé, necesito saberlo todo. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Hay algo más que deberías saber, dijo finalmente Roberto, su voz apenas audible. Gabriela no está realmente embarazada. El mundo pareció detenerse por un momento. ¿Qué? Es una mentira, parte de su plan para separarnos, para humillarte, para conseguir que yo me quedara con ella. Compró una prueba de embarazo positiva en Internet. Tiene toda la intención de fingir un aborto espontáneo en unas semanas, cuando se dé cuenta de que su plan ha fallado. Me dejé caer en una silla, aturdida por esta nueva revelación. Todo había sido una elaborada mentira. El anuncio, el embarazo. Todo diseñado para causarme el máximo dolor posible. ¿Cómo lo sabes? Pregunté finalmente, mi voz temblorosa, porque me lo confesó esta mañana. Estaba histérica, diciendo que todo se había salido de control, que no sabía qué hacer ahora que Javier había vuelto a aparecer reclamando ser el padre de un bebé que no existe. La cabeza me daba vueltas. Cada nueva revelación parecía más retorcida que la anterior. ¿Qué clase de persona hace algo así? ¿Qué clase de hermana inventa un embarazo? ¿Intenta robar al esposo de su hermana y luego planea un falso aborto espontáneo como salida? Carmen, sé que no tengo derecho a pedirte nada, continuó Roberto, pero tengo miedo por Gabriela. Esta mentira se le ha ido de las manos y ahora está atrapada. Si Javier descubre que no hay bebé, si tus padres se enteran de que ha estado mintiendo sobre algo tan serio. ¿Qué quieres que haga? Pregunté, sintiendo una mezcla de ira, confusión y, a pesar de todo, una pizca de preocupación por la hermana que alguna vez amé. No lo sé, admitió. Solo pensé que debías saberlo antes de encontrarte con Javier. Terminé la llamada sin prometer nada. Mi cabeza era un torbellino de emociones contradictorias. Parte de mí quería exponer la mentira de Gabriela, humillarla como ella había intentado humillarme a mí. Otra parte se preocupaba por su bienestar mental, por lo que podría hacer si se sentía acorralada. Y ahora tenía que encontrarme con Javier, un hombre que creía ser el padre de un bebé que ni siquiera existía. ¿Debía decirle la verdad? ¿O era mejor dejarlo descubrir la mentira de Gabriela por sí mismo? Mientras conducía hacia la cafetería, un mensaje de texto de mi madre hizo que mi teléfono vibrara nuevamente. Carmen, necesitamos hablar urgentemente sobre Gabriela. Ha desaparecido. No contesta su teléfono. Estamos muy preocupados. La sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder se intensificó. Gabriela, atrapada en su propia red de mentiras, había desaparecido, y yo estaba a punto de encontrarme con el hombre que pensaba ser el padre de su bebé inexistente. Estacioné frente a la cafetería, respiré profundamente para calmarme, y tomé una decisión. Era hora de que la verdad saliera a la luz, sin importar las consecuencias. Demasiadas mentiras habían destruido ya demasiadas vidas. Al entrar en la cafetería, vi a Javier sentado en una mesa al fondo, su expresión ansiosa escaneando constantemente la puerta. Cuando me vio, se puso de pie inmediatamente, una mezcla de esperanza y miedo en sus ojos. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que Gabriela también se dirigía hacia allí, habiendo seguido a Javier, y que las revelaciones que estaban a punto de producirse cambiarían nuestras vidas para siempre. Mientras me acercaba a la mesa donde Javier esperaba, sentí el peso de todas las mentiras y traiciones sobre mis hombros. La verdad tenía que salir a la luz. ¿Pero a qué costo? Carmen. Javier se puso de pie, extendiendo su mano nerviosamente. Gracias por venir. Ignoré su mano y me senté frente a él. No estoy aquí para intercambiar cortesías, Javier. Quiero respuestas. Él asintió, pasándose una mano por el cabello desordenado. Tenía ojeras pronunciadas y parecía que no se había afeitado en días. Lo entiendo. Yo también las quiero. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Gabriela? Pregunté directamente. Hace aproximadamente 3 meses, respondió sin vacilar. Nos encontramos en un bar. Yo estaba celebrando un ascenso. Ella dijo que estaba. Bueno, no importa. Bebimos demasiado y terminamos en mi apartamento. ¿Y no has tenido contacto con ella desde entonces? Lo intenté. Le envié mensajes al día siguiente, pero me bloqueó. Pensé que solo quería olvidar lo que había pasado, que había sido un error para ella, hasta que escuché sobre el anuncio del embarazo. Estudié su rostro, buscando signos de engaño.
pero todo lo que vi fue confusión genuina y preocupación. Javier, comencé, decidiendo que la honestidad brutal era el único camino. Tengo razones para creer que Gabriela no está embarazada. Su expresión pasó de la confusión al shock. ¿Qué? Pero, el anuncio en tu fiesta. Todos lo saben. Según Roberto, es una mentira. Parte de un plan para humillarme y separarnos. Javier se quedó en silencio procesando esta información. Luego, inesperadamente, se rió. Una risa amarga, sin humor. Por supuesto, murmuró. Por supuesto que es una mentira. Debería haberlo sabido. Gabriela siempre ha sido complicada. ¿Complicada? Repetí. Así es como llamas a alguien que inventa un embarazo, intenta robar al esposo de su hermana y planea fingir un aborto espontáneo. No estoy defendiéndola, aclaró Javier rápidamente. Lo que ha hecho es inexcusable, pero Gabriela siempre ha tenido problemas que tu familia ha preferido ignorar durante años. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Qué quieres decir? Javier me miró con sorpresa. ¿Realmente no lo sabes? Carmen, Gabriela ha estado luchando con trastornos mentales graves desde la adolescencia. Depresión, ansiedad, comportamiento impulsivo, manipulación. Durante nuestros años juntos, intenté convencerla de que buscara ayuda profesional. Incluso la acompañé a algunas sesiones, pero cada vez que parecía estar progresando, tus padres intervenían, insistiendo en que estaba perfectamente bien, que solo era sensible, que no necesitaba que la etiquetaran. Mientras Javier hablaba, piezas del rompecabezas que era mi hermana comenzaron a encajar, los cambios de humor extremos, los comportamientos destructivos, las mentiras constantes, siempre habían sido descartados como Gabriela siendo Gabriela, o solo una fase. Estás diciendo que mi hermana tiene problemas mentales que nunca han sido tratados adecuadamente, resumí, sintiendo una mezcla de ira y tristeza. Exactamente. Y ahora está atrapada en una mentira que se ha vuelto demasiado grande. Si realmente ha desaparecido, como dices, estoy preocupado por lo que podría hacer. En ese momento, mi teléfono vibró con otro mensaje de mi madre. Carmen, por favor. La policía dice que necesita estar desaparecida 24 horas para que puedan buscarla. Estamos desesperados. Sentí un nudo en el estómago. A pesar de todo, Gabriela seguía siendo mi hermana. Y si Javier tenía razón, si realmente sufría de problemas mentales no tratados, entonces estaba en peligro. Necesito encontrarla, dije poniéndome de pie, antes de que haga algo de lo que no pueda volver. Voy contigo, ofreció Javier inmediatamente. Conozco sus lugares habituales. ¿Dónde va cuando está alterada? Asentí, agradecida por su ayuda a pesar de todo. Mientras nos dirigíamos hacia la puerta, mi teléfono sonó. Era Roberto. Carmen. Su voz sonaba frenética. Gabriela está aquí, en tu casa. Está destrozando todo. Ya he llamado a la policía, pero tardarán en llegar. No sé qué hacer. Vamos para allá, respondí, colgando y mirando a Javier. Está en mi casa. Destruyéndola. El color abandonó el rostro de Javier. La última vez que la vi así, intentó. Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado dolorosas para pronunciar. ¿Intentó qué, Javier? Intentó quitarse la vida, completó finalmente. Necesitamos darnos prisa. El trayecto hasta mi casa fue un borrón de calles y semáforos. Cuando finalmente llegamos, la puerta principal estaba abierta de par en par. Desde fuera podíamos oír gritos y el sonido de cristales rompiéndose. Quédate aquí, le dije a Javier. Tu presencia podría empeorar las cosas. Ten cuidado, advirtió. No sabes lo que podría hacer en este estado. Entré en la casa con cautela. El interior parecía una zona de guerra. Jarrones rotos, cuadros destrozados, muebles volcados. En medio de la sala de estar, Gabriela sostenía una foto de mi boda, gritándole a Roberto, quien intentaba calmarla desde una distancia segura. «¡Todo es tu culpa!», gritaba Gabriela, lágrimas corriendo por su rostro enrojecido. «Me prometiste que dejarías a Carmen por mí. Me prometiste que estaríamos juntos. ¡Gaby, por favor!», suplicaba Roberto, usando el diminutivo que solo la familia utilizaba. «Nunca te prometí eso. Estás confundiendo las cosas. Necesitas ayuda». «No necesito ayuda», chilló, arrojando el marco hacia él. Roberto lo esquivó por poco. «Necesito que cumplas tus promesas. Necesito que alguien por una vez en mi vida me elija a mí primero». Fue entonces cuando me vio. Sus ojos, rojos e hinchados, se clavaron en mí con una mezcla de odio y desesperación. Carmen, escupió mi nombre como si fuera veneno. La perfecta Carmen, la hija favorita, la esposa perfecta. Siempre tú, ¿verdad? Siempre has tenido todo lo que yo quería. Di un paso cauteloso hacia ella. «Gabriela, esto tiene que parar. Estás destruyendo mi casa. La policía está en camino.
Tu casa. Se rió histéricamente. Tu casa, tu esposo, tu vida perfecta. ¿Qué hay de mí, Carmen? ¿Qué tengo yo? Tienes problemas, Gabriela. Dije con firmeza, pero sin crueldad. Problemas que necesitan atención profesional. Javier me lo contó todo. Al oír el nombre de Javier, Gabriela se quedó inmóvil. ¿Javier? ¿Hablaste con Javier? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? La verdad, respondí simplemente. Sobre tus problemas mentales, sobre cómo nuestros padres los han ignorado durante años, sobre cómo intentaste. Me detuve, no queriendo provocarla más. Cómo intenté matarme, completó, su voz repentinamente calmada, lo que era aún más aterrador que sus gritos. Sí, lo hice. Y nadie se enteró porque nuestros queridos padres lo encubrieron todo. No queremos que la gente piense que hay algo mal con Gabriela, dijeron. Solo está pasando por una fase difícil. Toda mi vida ha sido una fase difícil, Carmen. Y nadie, absolutamente nadie, me ha tomado en serio jamás. Por primera vez, sentí una punzada de compasión genuina por mi hermana. Debajo de todo el dolor que me había causado, había una persona profundamente herida y nunca tratada adecuadamente. Estoy tomándote en serio ahora, dije suavemente. Y quiero ayudarte, pero tienes que parar esto. Tienes que dejar de mentir sobre el embarazo, dejar de intentar destruir mi vida para llenar el vacío en la tuya. Gabriela me miró, y por un momento vi a la niña pequeña que solía seguirme por todas partes, que me rogaba que jugara con ella, que me admiraba. Luego, tan rápido como había aparecido, esa mirada desapareció, reemplazada por una furia fría. No estoy mintiendo sobre el embarazo, dijo, su voz peligrosamente baja. Estaba embarazada, de Javier, pero ya no lo estoy. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué quieres decir? Perdí al bebé hace 2 semanas, continuó, su voz monótona ahora. Otro fracaso más para añadir a la lista. Pero entonces pensé, ¿por qué no usarlo? ¿Por qué no convertirlo en algo que finalmente me diera lo que quiero? ¿Y qué es lo que quieres, Gabriela? Pregunté, sintiendo que estábamos llegando al núcleo de todo este desastre. Lo que siempre he querido, respondió, mirando a Roberto. Ser elegida, ser la primera opción de alguien, no la segunda mejor, no el premio de consolación, la primera. ¿Y pensaste que Roberto te elegiría si creía que estabas embarazada de él? Pregunté, intentando seguir su lógica retorcida. Pensé que, por una vez, alguien me elegiría sobre ti, corrigió. Roberto, mamá, papá, todos siempre te han puesto primero. Siempre han pensado que eres perfecta, que yo soy la problemática. Quería que vieran que yo también puedo ser la elegida, la preferida. En ese momento, escuchamos sirenas en la distancia. La policía se acercaba. Gabriela, dije urgentemente. La policía está llegando. No hagas esto más difícil. Deja que te ayudemos. Realmente te ayudemos esta vez. Algo cambió en su expresión. Un destello de claridad, quizás, o de resignación. Es demasiado tarde para mí, murmuró. Siempre lo ha sido. Antes de que pudiera responder, Gabriela sacó algo de su bolsillo. Con horror, reconocí la pequeña pistola que Roberto y yo guardábamos en nuestra caja fuerte para emergencias. ¿Cómo había conseguido abrirla? Gabriela, no, grité, dando un paso hacia ella instintivamente. No te acerques, advirtió, apuntando el arma hacia mí con manos temblorosas. No te acerques más. Roberto se había quedado paralizado, su rostro blanco como el papel. Gaby, por favor, suplicó, baja el arma. Podemos hablar de esto. ¿Hablar? Una risa amarga escapó de sus labios. Hemos estado hablando toda mi vida. Nadie escucha. Nadie realmente escucha. Las sirenas sonaban más cerca ahora. Pronto la casa estaría rodeada de policías. Si encontraban a Gabriela con un arma, la situación podría terminar en tragedia. Estoy escuchando ahora, dije, manteniendo mi voz lo más calmada posible a pesar del miedo que sentía. Te escucho, Gabriela, y entiendo lo que dices. Te has sentido invisible, secundaria, toda tu vida. Nuestros padres no vieron tu dolor, no reconocieron que necesitabas ayuda. Yo tampoco lo vi, y lo siento. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo sientes. Solo estás diciendo lo que crees que quiero oír para que baje el arma. No, insistí. Realmente lo siento. Siento no haber visto cuánto sufrías. Siento que nuestros padres te fallaran, que yo te fallara. Y sí, lo que hiciste. Con Roberto, con la mentira del embarazo. Me lastimó profundamente. Pero ahora entiendo que viene de un lugar de dolor tan grande que no puedo ni imaginarlo. El arma en sus manos tembló ligeramente. No te creo.
murmuró, pero había duda en su voz. En ese momento, la puerta se abrió y Javier entró corriendo, ignorando mi advertencia anterior. Se detuvo en seco al ver a Gabriela con el arma. «Gaby», dijo suavemente, como si estuviera hablando con un animal asustado. «Por favor, baja eso, no vale la pena. Nada de esto vale tu vida». «Javier», la voz de Gabriela se quebró al verlo. «¿Qué haces aquí? Estoy aquí por ti», respondió simplemente. «Siempre he estado aquí por ti, incluso cuando me alejabas. Te mentí», confesó ella, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora. «Sobre el bebé, sobre todo». «Lo sé», asintió Javier, «y aún así, estoy aquí». Algo en sus palabras pareció llegar a Gabriela de una manera que las mías no habían podido. El arma bajó unos centímetros. «Estoy tan cansada», susurró, «tan cansada de luchar, de intentar ser suficiente». «Lo sé», dijo Javier, dando un paso cauto hacia ella. «Pero hay ayuda, Gaby. Ayuda real esta vez. No más encubrimientos. No más pretender que todo está bien cuando no lo está». Las sirenas se detuvieron frente a la casa. Escuchamos voces, órdenes siendo dadas. En cualquier momento, la policía entraría. «Gabriela», dije urgentemente, «por favor, deja el arma. No dejes que esto termine así». Hubo un momento de tensión insoportable mientras Gabriela miraba el arma en sus manos, luego a Javier, a Roberto, y finalmente a mí. Vi el conflicto en sus ojos, la lucha entre el impulso autodestructivo y el deseo de sobrevivir. Finalmente, con un sollozo, dejó caer el arma al suelo. Javier se movió rápidamente para patearla lejos, fuera de su alcance, y luego envolvió a Gabriela en sus brazos mientras ella se derrumbaba contra él, su cuerpo sacudido por sollozos. La policía entró en ese momento, armas desenfundadas, gritando órdenes. «¡Policía! ¡Todos al suelo! Ahora, el arma está allí», señalé rápidamente, levantando las manos. «Nadie está armado. Mi hermana necesita ayuda médica. Está teniendo una crisis». Las siguientes horas fueron un borrón de declaraciones policiales, paramédicos evaluando a Gabriela, y finalmente la decisión de transportarla a la unidad psiquiátrica del hospital local para una evaluación de 72 horas. Javier insistió en acompañarla en la ambulancia, un gesto de lealtad que me sorprendió dado todo lo que Gabriela le había hecho pasar. Roberto y yo nos quedamos solos en medio de los restos de lo que una vez había sido nuestro hogar compartido. Parecía una metáfora demasiado obvia de nuestro matrimonio, destruido más allá de toda reparación. «Carmen», comenzó Roberto, su voz apenas audible. «Yo no sabía sobre los problemas de Gabriela. No sabía que estaba tan mal». «Yo tampoco», admití, «aunque debería haberlo visto. Todos deberíamos haberlo visto». «Esto no excusa lo que hicimos», continuó. «Lo que yo hice, traicionarte con tu hermana, es imperdonable. Lo sé». Lo miré, realmente lo miré, quizás por primera vez en mucho tiempo. El hombre que había amado, con quien había planeado pasar el resto de mi vida, tener hijos, construir un futuro. Ahora era un extraño, alguien capaz de la traición más profunda. «Tienes razón», dije finalmente. «Es imperdonable. Y no te perdono, Roberto. No puedo». Él asintió, aceptando mis palabras como una sentencia. «Pero entiendo un poco mejor ahora», continué. «No justifica tus acciones, pero entiendo que Gabriela es manipuladora, que está enferma y necesita ayuda, y que tú eres débil». Roberto pareció encogerse ante mis palabras, pero no las negó. «Voy a firmar los papeles del divorcio», dijo después de un momento. «Te daré todo lo que pidas. La casa, los ahorros, todo. Es lo menos que puedo hacer». «No quiero todo», respondí. «Solo quiero lo que es justo. Y quiero que esto termine lo más rápido y limpiamente posible». Asintió nuevamente, derrotado. «¿Qué pasará con Gabriela?» «No lo sé», admití. «Eso depende de ella ahora, y de mis padres, de si finalmente están dispuestos a enfrentar la realidad de su condición». Como si los hubiera invocado, mi teléfono sonó. Era mi madre. «Carmen, la policía nos llamó. Nos dijeron que Gabriela está en el hospital psiquiátrico. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le has hecho?» La acusación en su voz encendió una ira que no sabía que todavía tenía fuerzas para sentir. «¿Qué le he hecho yo?», repetí, incrédula. «Mamá, Gabriela entró a mi casa, la destrozó, sacó un arma y amenazó con suicidarse. Todo porque ha estado sufriendo problemas mentales graves que tú y papá han estado ignorando durante años. Así que no le he hecho nada. La pregunta es,
¿Qué le han hecho ustedes? Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Eso no es justo, Carmen, protestó finalmente mi madre, aunque con menos convicción que antes. Siempre hemos hecho lo mejor para Gabriela. No, mamá, han hecho lo más fácil para ustedes. Ignorar sus problemas, excusar su comportamiento, pretender que todo está bien cuando claramente no lo está. Y ahora todos estamos pagando el precio. Otro silencio, este más largo. Cuando mi madre habló de nuevo, su voz sonaba más pequeña, más vulnerable de lo que jamás la había escuchado. ¿Qué se supone que debemos hacer ahora? Ir al hospital, hablar con sus médicos, escuchar lo que tienen que decir, y por una vez, realmente escuchar a Gabriela, no lo que quieren oír, sino lo que ella necesita decir. ¿Vendrás con nosotros?, preguntó, y pude escuchar el miedo en su voz. Miedo a enfrentar esta nueva realidad, miedo a admitir que habían fallado como padres. Pensé en todo lo que había pasado, en la traición de Roberto y Gabriela, en las mentiras, en el dolor. Pero también pensé en la Gabriela que había visto hoy, tan desesperada por ser vista, tan perdida en su propio sufrimiento que estaba dispuesta a destruirlo todo, incluida ella misma. Sí, dije finalmente. Iré. Pero no por ustedes, ni siquiera por Gabriela. Lo haré porque necesito cerrar este capítulo de mi vida para poder seguir adelante. Cuando colgué, Roberto me miraba con una mezcla de sorpresa y respeto. Eres más fuerte de lo que jamás seré, dijo suavemente. No se trata de fuerza, respondí. Se trata de hacer lo correcto, incluso cuando duele, especialmente cuando duele. Esa noche, mientras me sentaba en la sala de espera del hospital con mis padres, viendo cómo finalmente confrontaban la realidad de la enfermedad de Gabriela, sentí una extraña sensación de paz entre todo el caos. Mi matrimonio había terminado, mi relación con mi hermana nunca sería la misma, y el camino hacia la sanación sería largo y difícil para todos nosotros. Pero por primera vez en lo que parecía una eternidad, la verdad estaba siendo expuesta a la luz. No más secretos, no más mentiras, no más pretender que todo estaba bien cuando no lo estaba. Y en esa verdad, dolorosa como era, había una especie de libertad. 3 meses después, me encontraba empacando las últimas cajas en mi nuevo apartamento. El divorcio había sido finalizado la semana anterior, sorprendentemente sin complicaciones. Roberto había cumplido su palabra, aceptando todos mis términos sin protestar. La casa había sido vendida, las cuentas divididas, los recuerdos empacados o descartados. Gabriela seguía en tratamiento, ahora como paciente ambulatoria en un programa intensivo de terapia. El diagnóstico oficial era trastorno límite de la personalidad, junto con depresión y ansiedad. Por primera vez en su vida, estaba recibiendo la ayuda que necesitaba, con medicación adecuada y terapia regular. Mis padres, después del shock inicial, habían comenzado su propio proceso de terapia familiar, aprendiendo a reconocer cómo sus patrones de negación y favoritismo habían contribuido a los problemas de Gabriela y a la disfunción familiar. En cuanto a mí, estaba aprendiendo a reconstruir mi vida. Un nuevo trabajo en una ciudad diferente, nuevos amigos, nuevas rutinas. La traición de Roberto y Gabriela aún dolía, pero ya no me definía. Era una herida que estaba cicatrizando lentamente. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Al abrir la puerta, me sorprendió encontrar a Gabriela, luciendo más saludable de lo que la había visto en años. Su pelo estaba recogido en una coleta simple, su rostro libre de maquillaje, sus ojos claros y presentes. «Hola», dijo, con una timidez que nunca antes había asociado con ella. «Sé que probablemente no quieres verme, pero necesitaba venir. Mi terapeuta dice que es importante que enfrente las consecuencias de mis acciones». La invité a pasar, ofreciéndole un café que ella aceptó con un agradecimiento silencioso. «Te ves bien», comenté, y lo decía en serio. Había una tranquilidad en ella que era nueva, una presencia consciente que reemplazaba la energía frenética que siempre la había caracterizado. «Me siento diferente», respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No bien, exactamente. Hay días muy difíciles, pero al menos ahora entiendo lo que está pasando conmigo. Y eso ayuda». Nos sentamos en mi pequeña cocina, el silencio entre nosotras cargado pero no hostil. «No vine a pedir tu perdón», dijo finalmente Gabriela. «Sé que lo que hice es imperdonable. Traicioné tu confianza de la peor manera posible. Te lastimé deliberadamente, a ti, que siempre fuiste buena conmigo a pesar de todo. No siempre fui buena contigo», corregí suavemente. También tenía mis momentos de resentimiento, de impaciencia, y no vi lo mucho que estaba sufriendo. Gabriela negó con la cabeza. «No justifiques mis acciones, Carmen.
Parte de mi recuperación es aceptar la responsabilidad completa por lo que hice. Sí, tengo una enfermedad mental. Sí, nuestros padres fallaron en muchos aspectos, pero yo tomé decisiones. Decisiones terribles que lastimaron a las personas que más debería haber valorado. Su honestidad me sorprendió. La antigua Gabriela habría buscado excusas, habría intentado manipular la situación para aparecer como la víctima. Estoy orgullosa de ti, dije, sorprendiéndome a mí misma tanto como a ella. De verdad, enfrentar todo esto requiere mucho valor. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Gracias. Eso significa mucho, viniendo de ti. ¿Qué pasó con Javier? Pregunté, recordando cómo había estado a su lado durante la crisis. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Está siendo increíblemente paciente. Venimos a un acuerdo. Sin relación romántica hasta que esté más estable. Pero me visita todas las semanas. Me acompaña a algunas sesiones de terapia. Es un buen amigo. Me alegro, dije sinceramente. Mereces personas que te apoyen de manera saludable. Gabriela me miró, sus ojos llenos de una emoción que no pude descifrar completamente. Tú también, Carmen. Tú, más que nadie. Después de que Gabriela se fue, me quedé pensando en nuestra conversación. No había sido un final feliz de película, con abrazos y lágrimas y promesas de que todo volvería a ser como antes. Nunca volvería a ser como antes, y ambas lo sabíamos, pero había sido un comienzo honesto, basado en la verdad y no en ilusiones. Un reconocimiento de que el daño había sido real, pero que también lo era la posibilidad de sanar, cada una a su manera, cada una a su propio ritmo. Esa noche, mientras terminaba de desempacar en mi nuevo hogar, encontré la vieja foto de boda que había rescatado de los escombros de mi casa destruida. La miré por un largo momento, recordando a la joven confiada y esperanzada que había sido. Luego, con un suspiro, la coloqué en una caja marcada como pasado y la guardé en el armario. No para olvidar, sino para seguir adelante. Un año después, me encontraba celebrando mi cumpleaños nuevamente, pero esta vez no en la casa de mis padres, sino en mi propio apartamento, rodeada de nuevos amigos y algunos viejos que habían permanecido a mi lado durante los momentos más oscuros. Mi vida había cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado. Después del divorcio, había decidido cambiar completamente de carrera, siguiendo una pasión por la psicología que se había despertado durante los eventos del año anterior. Ahora estaba estudiando para convertirme en consejera, esperando algún día ayudar a personas que, como Gabriela, luchaban con problemas de salud mental. Mi relación con mis padres había evolucionado también. Después de meses de terapia familiar, habían comenzado a reconocer los patrones dañinos en su comportamiento, no solo hacia Gabriela, sino también hacia mí. El camino hacia la reconciliación era largo y a veces doloroso, pero estábamos avanzando paso a paso. Roberto se había mudado a otra ciudad. Según había escuchado, estaba asistiendo a terapia también, intentando entender qué lo había llevado a traicionar tan profundamente a alguien que amaba. A veces me preguntaba si algún día encontraría paz. A pesar de todo, no le deseaba mal. Solo esperaba que aprendiera de sus errores y no los repitiera con otra persona. Gabriela continuaba con su tratamiento, con altibajos pero progresando. Nuestra relación era cauta, marcada por límites claros y expectativas realistas. No éramos las mejores amigas, probablemente nunca lo seríamos de nuevo, pero había un respeto mutuo que antes no existía. El timbre sonó, sacándome de mis reflexiones. Al abrir la puerta, me encontré con Javier, sosteniendo un pequeño pastel. «Feliz cumpleaños», dijo con una sonrisa tímida. Gabriela quería venir, pero tuvo una sesión de terapia intensiva hoy. Me pidió que te trajera esto. Tomé el pastel, notando una pequeña tarjeta adjunta. La abrí después de que Javier se fue, decidiendo leerla en privado. «Carmen», decía la nota con la letra cuidadosa de Gabriela, «hace un año, intenté destruir tu vida en tu cumpleaños. Este año, solo quiero desearte felicidad. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que estoy trabajando duro para ser una persona mejor. Una persona que tal vez, algún día, merezca tener una hermana como tú. Con amor y arrepentimiento, Gabriela». Las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo finalmente fluyeron libremente. No eran lágrimas de tristeza o de ira, sino de liberación, de aceptación, de esperanza cautelosa para el futuro. Coloqué el pastel en la mesa, rodeada de mis amigos que ahora cantaban «Feliz cumpleaños». Mientras soplaba las velas, no pedí nada para mí. En cambio, deseé que todos nosotros, yo, Gabriela, mis padres, incluso Roberto, encontráramos la paz que buscábamos, cada uno a su manera. No sabía qué me depararía el próximo año,
o el siguiente. La vida había demostrado ser mucho más impredecible de lo que jamás hubiera imaginado. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del futuro. Había sobrevivido a la peor traición posible y había emergido más fuerte, más sabia, más completa de alguna manera, no a pesar del dolor, sino a través de él. Y esa quizás era la revelación más importante de todas.